Hola, bienvenidos al podcast Aprendamos Juntos a Vivir Sin Alcohol. Yo soy Gus Sobrio y el día de hoy les quiero compartir una serie de recursos para dejar de tomar. ¿Por qué no beber? Está comprobado que el tomarse un solo trago afecta la psicología del ser humano y no te permite razonar o pensar de la manera correcta. Normalmente con un solo trago piensas que puedes soportar el siguiente trago y el siguiente trago. El truco no solamente es dejar de tomar, cualquiera puede dejar de tomar, pero el truco es también aprender a vivir en sobriedad. Hablaré el día de hoy de algunos métodos para vivir sin alcohol. Una de las cosas que primero se nos presentan a la hora de considerar el dejar de beber es pensar que vivir sin alcohol es una vida aburrida, pero la verdad es que no, te puedes divertir igual que siempre te has divertido e incluso te puedes divertir más. Ahora, en los primeros años que yo tomaba, al principio siempre me tomaba una o dos y con los años cada vez había un deseo de seguir tomando un poco más y un poco más hasta que en años recientes ya me emborrachaba muy profundamente, hasta perder el sentido. Y después empecé a desarrollar varias técnicas. Una de las técnicas era tratar de pensar en controlar la cantidad de tragos, o otra de las técnicas era mezclarle, que si estaba tomando tequila me tomaba una cerveza, o viceversa, que estaba tomando, se me empezaba a subir con la cerveza y me tomaba un tequila para bajarla, ¿no? Pero inevitablemente concluía la noche emborrachándome. Entonces, la estrategia o la conclusión de todas esas mañas que traté de desarrollar, pues al final me llevó a una conclusión. En vez de estar ideando técnicas, trucos o hacks para no emborracharme, me concentré en evitar un solo trago, el primero. Y de ahí parte el mensaje y de ahí parte también la enseñanza. Muchas veces despertando de una fuerte cruda o después de entender las consecuencias que tiene el beber el alcohol, muchas veces me prometí, ya no vuelvo a tomar. Y también muchas veces le prometí a alguna otra persona, amigos, a un familiar, ahora sí ya no voy a tomar. Pero pues con el tiempo también es entendible que todas esas personas a las que les hice esas promesas, pues me dejaron de creer porque pues inevitablemente me volvían a ver borracho. Entonces, una manera de no sentirse mal con uno mismo, frustrado por no cumplir ciertas metas, pues es enfocarse al menos en no tomar hoy. Yo creo que es una promesa que se puede cumplir y también es una buena estrategia de decir, ¿sabes qué? Pues solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy voy a dejar el vicio. El alcoholismo es una condición. Muchas veces hay un debate de si es una enfermedad o si es un vicio. Hay quienes dicen que es una enfermedad, hay quienes dicen que es un vicio, llamémosle una condición. Es una condición en la que es progresiva, es incurable y puede ser mortal. Progresiva porque con los años cada vez empiezas a beber más y más y más. Incurable en el sentido de que no existe un método o una medicina que te la quites y ya dejas de ser alcohólico. Ahora, no todos somos alcohólicos. Hay personas que sí pueden tomarse uno o dos tragos y llevársela tranquilo. Excelente. Pero una vez que ya una persona crea una dependencia por alcohol y se vuelve alcohólico, es incrédulo pensar que esa persona puede volver a ser el bebedor de antes, cuando éramos jóvenes, en los que nos tomábamos una o dos y le parábamos. Una vez que ya realmente creas una dependencia por el alcohol, cada vez va a ser más inevitable e incurable que dejes de serlo. Es por eso que, insisto, en evitar en ese primer trago es la cura. Y al final de cuentas, lo puedes ver como una enfermedad. Tanto si lo es o no lo es, no importa. O sea, simplemente entender que si lo ves para fines prácticos, como si tuvieras una alergia. Una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo la diabetes, pues tiene que evitar el consumo excesivo de azúcar, si no le va a hacer daño a su salud. Una persona que es alérgico a los mariscos, tiene que evitar la sustancia porque le va a causar un daño a su cuerpo. Entonces, una persona que se puede catalogar como alcohólico o una persona que se puede catalogar como un problema con la bebida, pues te tienes que mantener alejado de la sustancia que te está haciendo daño. Ahora, dejar de beber, una vez que dejamos de beber, o una vez que dejé yo de beber,
me di cuenta que había cosas por las cuales bebía que eran ciertos hábitos. Porque llega el fin de semana y si no estás tomando, empiezas a encontrarte con que tienes mucho tiempo libre. Entonces el hábito de beber o el hábito de disfrutar ciertos momentos sociales o ciertos momentos, por ejemplo, en los que te desenvuelves como ser humano en este planeta, pues lo tienes que reemplazar con hábitos más positivos y más productivos. Una de las actividades que empecé a hacer fueron caminar, correr, subir cerros, la lectura, el visitar museos y galerías de arte, el conocer parques en la ciudad, el ir a diferentes nuevos restaurantes, ir a clases de salsa y bachata, el empezar a ir al gym, el ponerme a hacer tareas aplazadas como por ejemplo arreglar ciertas cosas que tenía en la casa o arreglar ciertas cosas personales relativos a mis finanzas o cosas en el trabajo que nunca hice. Arreglar mi guardarropa, tengo ahí toda la ropa hecha bol, etcétera. Entonces el arreglar el guardarropa es una actividad que tuve tiempo ahora de hacerlo. El probar nuevos pasatiempos, como por ejemplo TikTok, por ser parte de la generación X, nunca me animé a hacer un TikTok, pero gracias a que dejé de tomar empecé a hacerlos. Y el probar antiguos pasatiempos, como la carpintería o la fotografía, cosas que dejé de hacer por dedicarle tiempo al alcohol ahora que ya no bebía. Pues tuve tiempo de hacer todas esas cosas y pues es el punto en el que estoy parado al día de hoy. Otra cosa interesante es que hay que aprender a ser buenos con uno mismo. Cuando un ser querido o un ser íntimo se está recuperando de una enfermedad grave, las enfermedades suelen darle algo que le llaman cuidados cariñosos. Entonces una persona que se está recuperando del alcoholismo hay que tratarlo con atenciones y con cuidados. Y muchas veces la persona misma que se está recuperando es la que es más dura consigo mismo. En el pasado la gente creía que estarse recuperando de ciertas aflicciones, como por ejemplo el alcoholismo, pues nos merecíamos cierto sufrimiento, porque pues nuestro egoísmo nos había llevado de manera deliberada a causar tanto daño a nuestras personas cercanas. Pero hoy por hoy nos hemos dado cuenta que el alcoholismo no es necesariamente una conducta inmoral, sino una condición en la que muchas veces podemos estar atrapados y necesitamos ayuda de quienes nos rodean. Y por eso es que a través de la información que pude obtener en redes, por ejemplo en YouTube, viendo videos o en libros relacionados a literatura de Alcohólicos Anónimos, es que yo mismo empecé a desarrollar ciertos tips o ciertas estrategias para sobrevivir en ciertas situaciones del día a día. Una de las cosas por las cuales también mi consumo de alcohol iba creciendo es por el ambiente en el que me desarrollaba. En el trabajo, como ejecutivo de una empresa en la que nos dedicamos a vender tecnología a un sector en la que mis clientes son ejecutivos o dueños de empresas, pues es muy común que exista un medio en el que haya alcohol de por medio para hacer negocios. Y una de los primeros retos que me enfrenté es cómo conseguir siendo en el trabajo funcional sin beber alcohol. Y una de las técnicas o tips que tengo a la hora de estar en una reunión de trabajo, una comida de trabajo, es primero pues ser sincero con nuestros clientes o con nuestros compañeros acerca de nuestra sobriedad, y muchas veces eso se vuelve un tema de conversación en la hora de hacer negocios. Otro de los tips es el tema de los mocktails. El mocktails, al igual que un cóctel, es simplemente un trago sin alcohol. O sea, una de las cosas que hago a la hora de llegar a un restaurante es pedirme un clamato sin alcohol de entrada, mientras todo el mundo pide una cerveza, etcétera, y pues empezar con un brindis, bienvenida, etcétera. Otro de los tips es llevar a alguien que sí tome. Si tus clientes ya sabes que toman y están esperando que convivir contigo con alcohol, pues te llevas a un compañero que sí tome y que no tenga problema en tomarse una o dos. Hay quienes sí lo pueden tolerar y hay quienes, como por ejemplo en mi caso yo, que si me tomo una, pues voy a terminar ese día bebiendo de más todo el día, ¿no? Y ya finalmente algo muy drástico es pues a lo mejor elegir clientes diferentes. Al final de cuentas se trata de hacer negocios con personas que sean afines y no simplemente con clientes que te exijan tomar. Pues yo creo que a lo mejor es momento de
considerar cambiar de clientes o cambiarte de trabajo. Okay. Otra cosa es que entendí en mi proceso de dejar de beber fue el aceptar mi condición como un problema. El aceptar, lo dicen en Alcohólicos Anónimos, aceptar tu condición de alcohólico. Pues el entenderlo que estás en ese problema y ponerte como prioridad número uno, el dejar de tomar y a cualquier costa, bajo cualquier medio, pues es un paso importante en los primeros días que estás dejando el alcohol. Ahora, ¿cómo fue que dejé el alcohol? Inicialmente dejé de beber porque consideré el ponerme a bajar de peso porque venía un viaje próximo para ir a la playa. Entonces dije, necesito bajar unos 10 kilos de perdido para llegar bien a la playa y ponerme un traje de baño. Y sí, lo logré. La verdad es que bajé 8 kilos, dejé de tomar y me puse a dieta, empecé a ir al gimnasio. Pero ya estando en la playa y regresando dije, pues me siento muy bien, déjame de perdido aguantar otros 3 meses sin beber alcohol. Y cuando cumplí 3 meses sin beber alcohol, fue que descubrí que me sentía súper bien mentalmente, físicamente, y fue que tomé una decisión de adentrarme más en el tema. Empecé a buscar material en internet. Y sí, finalmente lo logré sin ayuda, lo hice solo. No creo que mi caso sea para todos, yo creo que mejor y lo que siempre recomiendan es buscar ayuda, ir a grupos de Alcohólicos Anónimos, ir a una clínica. Pero yo creo que también hay personas que necesitan un paso para empezar y es parte de mi idea de compartir este mensaje y compartir recursos, acercarlos, porque en su momento yo cuando busqué en internet no era tan fácil encontrar los recursos. Y la idea de este podcast es acercar ese tipo de recursos de manera práctica. Ahora, hay algo que se le llama alcoholismo funcional y voy a explicar un poquito la definición. Un alcohólico funcional es una persona adicta al alcohol, pero capaz de desarrollar los roles sociales y profesionales que se esperan de esa persona y suele tener éxito en lo que se hace. Por poner algún ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, todos los días tomaba alcohol e incluso llegué a un punto en el que tomaba 1 litro de alcohol diario. Pero sin embargo, nunca llegué tarde a una junta, nunca me llamaron la atención en el trabajo, nunca tuve ningún problema con la antialcohólica y tampoco nunca tuve ningún accidente. Entonces, finalmente nunca realmente toqué fondo. Y eso genera un problema porque yo creo que al igual que yo, muchas personas no tocamos fondo, pero no significa que no tengamos un problema. Incluso cuando dejé de tomar, mi alcoholismo era tan funcional que avisé en el trabajo con mi jefe, hablé con mis compañeros y todos me decían, sorprendidos, pues tú no tienes ningún problema con el alcohol. E incluso familiares o amigos muy cercanos que les dije, voy a dejar de tomar porque estoy bebiendo de más. Nadie a mi alrededor se daba cuenta que yo tenía un problema a mi alrededor más que yo. E incluso yo mismo me engañaba diciendo que no era un problema, porque el alcohol, en vez de causarme un perjuicio, me estaba trayendo muchos beneficios. Entonces, antes de que se vuelva un problema, antes de que tenga un problema de salud, o antes de que tenga un accidente, o antes de que antes de que toque fondo, simplemente por comparar cómo me sentía tomando y no tomar, me di cuenta de que el dejar de beber fue el mejor cambio de hábitos que impactó de manera positiva en mi vida. Y yo creo que eso aplica para todos. Pueden hacer la prueba, deja de tomar 1 mes, 3 meses y vas a sentir una gran diferencia en muchos aspectos de tu vida. Finalmente, el alcohol está involucrado en muchos de los problemas que tenemos al día de hoy los seres humanos. Y por muy funcional que seamos, yo creo que hay que hacer un autoanálisis y darse cuenta si realmente te está beneficiando o te está perjudicando. Un dato interesante del alcoholismo en México. Hoy en México hay 20 millones de personas adictas al alcohol. No personas que beben, problemas con un problema de adicción al alcohol, 20 millones. Y miembros activos de AAA son 120,000 personas hoy. Estamos hablando que el 5% del total de personas con problemas
de adicción al alcohol recurren a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué pasa con ese otro 95%? Tienen problemas y nunca acuden por ayuda. Entonces, ese 95% de los 2 millones, que son 1.950.000 personas, son a los que quisiera llegar con este mensaje. Consideren, analícenlo, y yo creo que a nadie le perjudica el escuchar un podcast como este, ver un video o leer uno de los libros de literatura de Alcohólicos Anónimos. Otra cosa interesante es que todos tenemos una historia relacionada con el alcohol. Todos tenemos esa anécdota en la que casi chocamos, o todos tenemos una anécdota chistosa, pero también tenemos una historia trágica. Dicen que por cada alcohólico que existe hay 8 personas que se ven involucradas o afectadas con esa persona que tiene un problema con el alcohol. Entonces, yo creo que tanto si una persona tiene un problema con el alcohol o no, información referente al tema del alcoholismo es relevante conocerla y difundirla, transmitirla y hacer eco de las consecuencias negativas que tiene el abusar de la sustancia. Una de las cosas interesantes que también no es tan común escuchar es la causa número 1 de enfermedad relacionada al alcohol. Todo el mundo piensa que es la cirrosis, pero la verdad es que no. La causa número 1 de enfermedad relacionada al alcohol son las enfermedades del corazón. Y número 2, el cáncer. En realidad, la cirrosis está catalogada en el número 3. El problema es que esa información no está tan difundida porque muchas de las causas del alcohol, que puede ser un accidente de auto o de las enfermedades que ya mencioné, no se registran como muerte causada por alcohol. Entonces, a pesar de que en el mundo hay 3 millones de muertes anuales por alcohol, hay un número mayor de muertes que no necesariamente las catalogan como causadas por el alcohol, y ahí es donde veríamos la cifra y el problema real de la enfermedad. Y ya como cierre, quisiera dejarles mis datos para que sigan mi canal de TikTok. Aparezco como Gus Sobrio. Y ahí van a encontrar recursos que te pueden apoyar en dejar el alcohol, como libros, audios y videos inspiracionales y educativos. Aprendamos juntos a vivir sin alcohol, solo por hoy.